Buenos días, sean todos bienvenidos a este webinar patrocinado por la División de Consultoría para el Sector Financiero de la Región Norte. Como división, llevamos más de 20 años en la región atendiendo a las instituciones financieras más prestigiosas desde nuestras oficinas en México, Colombia, Centroamérica, Panamá, Perú y Venezuela, entre otros. Actualmente somos más de 200 consultores especializados en los sectores de banca, seguros y valores, lo que garantiza una visión holística en nuestra propuesta de valor. El día de hoy continuamos nuestra serie de webinars de la práctica de riesgos con el tema Impacto de COVID-19 en la función de auditoría interna, aprovechando para celebrar el Mes Internacional de la Concientización de la Auditoría Interna en este mes de mayo. Esta celebración, establecida por el Instituto de Auditores Internos Global desde el año 2003, invita a los profesionales e institutos de todo el mundo a promover la función de auditoría interna tanto en nuestros clientes, gerencias, juntas directivas, como en la comunidad en general. La actividad de hoy tiene una duración prevista de 1 hora. Todas las preguntas que desee realizar le invitamos a que las escriba en el área de questions o preguntas ubicado en el panel de control. Las mismas serán contestadas por nuestros panelistas al finalizar la sesión. Durante la actividad, estaremos realizando varias rondas de preguntas para fines meramente didácticos de la presentación. Las mismas son 100% anónimas y serán utilizadas para discutir algunos de los puntos específicos de la presentación. Sin otro particular, les presento brevemente a los expertos de la sesión del día. En primer lugar, contamos con la presencia de Leonidas Rey, quien es líder de la práctica de riesgos en Centroamérica y Panamá, Senior Manager de la práctica de servicios financieros y profesional con más de 25 años de experiencia en el sector. Leonidas tiene gran experiencia profesional en el diseño de implementación de modelos de evaluación y cuantificación de riesgos de crédito y mercado, entre otros. También nos acompaña el día de hoy la señora Marelvis Hincapié, quien es Senior Manager de nuestra práctica para la División de Administración de Riesgos. Marelvis tiene más de 20 años de experiencia y se ha desempeñado como consultora experimentada en las áreas de auditoría interna, manejo de riesgo, gobierno corporativo, cumplimiento y riesgo operacional, con foco en ayudar a sus clientes en generar valor y una gerencia de riesgo de alto nivel. Sin otro particular, les dejo brevemente con Leonidas Rey. Muy buenos días, gracias a todos por su participación en este nuevo webinar de una serie de conferencias que estamos haciendo sobre prácticas o mejores prácticas de riesgo. Hoy nos tocó hablar un poco de la función de auditoría interna y el impacto que está teniendo esta crisis del COVID-19 en todo lo que es la función y las responsabilidades que tiene esta tercera línea de defensa. El día de hoy hemos preparado una agenda breve para hablar un poco de algunos elementos, sobre todo en respuesta a la crisis y cómo la función de auditoría se debe adaptar a estos elementos. Un poco conversar sobre las acciones y prácticas para abordar esta situación, considerando herramientas que deben considerarse para ejercer la función, un poco la alineación con la segunda línea de defensa y otras áreas de control de la función de auditoría, un poco conversar sobre los ajustes, adecuaciones y cambios a los planes de auditoría que se deben estar haciendo de cara al futuro, sobre todo para que en este año y los próximos meses y sobre todo el año que viene también puedan considerarse esos objetivos de la auditoría bajo esto, lo que nosotros llamamos esta nueva normalidad. Brevemente también vamos a considerar algún enfoque y proponer cambios a esta función o cómo ejercer esta función, sobre todo considerando herramientas, una práctica, por supuesto, considerando una auditoría ágil, concentrándose en aspectos críticos de la revisión y de los objetivos de la auditoría interna, y para finalmente estar conversando un poco de las nuevas tecnologías que van a apoyar, por supuesto, esta auditoría y esta nueva forma de trabajo que nos vimos forzados a considerar de la noche a la mañana con esta crisis que consideramos en función de los impactos que hemos tenido. Pero primero hay que conversar, adelante. Primero habría que conversar un poco qué es lo que está pasando y cuál ha sido la respuesta a nivel de negocios que hemos tenido. Yo creo que esto aplica para cualquier industria, sobre todo al sector financiero. No obstante, la respuesta a esta crisis ha considerado
nuevas estrategias tecnológicas y digitales que considera, por supuesto, una alineación de esos procesos de negocio de las organizaciones a esta nueva forma de trabajar. Nos hemos visto forzados y todas las organizaciones se han visto forzadas a trabajar de manera remota y va a seguir siendo así. Esto no es una situación que va a terminar pronto. Sabemos que la crisis, y vemos por lo general en este momento algunas luces en el túnel, no necesariamente al final, creo que falta un poco más, pero sí estamos viendo ya en algunos países los principales acciones para empezar a desarticular un poco esta cuarentena, pero esto no quiere decir que para efectos de negocio esta forma y estos procesos de trabajo vayan a cambiar mucho en la realidad y en ese sentido, por supuesto, estas estrategias tecnológicas digitales toman una preponderancia de cara al futuro y evidentemente van a tener un impacto en todo lo que son, en todo lo que son las revisiones y los planes de auditoría. O sea, debemos concentrarnos y debemos estar claros que la función de auditoría tiene que cambiar la forma de trabajo eh, de esta revisión, sobre todo para cumplir los objetivos que se tienen trazados en el monitoreo y la revisión del control interno en las organizaciones. Un poco también considerar esa estructura para atender los requerimientos del cliente también de cara al futuro. Vamos a ver y vamos a seguir viendo, estamos viendo y vamos a seguir viendo, por supuesto, estos procesos de negocio que van a ser no presenciales, ya los estamos viviendo, ya estamos viendo que están considerándose inclusive ya una estructura no presencial para atender a clientes, ya lo habíamos visto para temas de servicio y atención de reclamo, pero de cara al front, esto lo vamos a ver mucho más en la realidad. La idea es que los clientes traten, por supuesto, no pasar por los centros de negocio en el front de las instituciones. Y evidentemente esto también va a crear retos importantes para efectos del monitoreo. Otro elemento importante es todo lo que se refiere al back office digital, la alineación de esos procesos tecnológicos, de personas, de procesos, sistemas, a esta nueva estrategia digital que tienen las organizaciones. Como dije, las organizaciones se han visto forzadas a adelantar, en muchos casos, adelantar esta estrategia digital, por lo menos los que no tenían en su agenda tan rápido considerar esta estrategia digital, y el back office es uno de los elementos que va a estar, el back office digital va a estar inmerso. Y por supuesto, esto te crea un reto también importante para la función de auditoría, sobre todo de cómo poder hacer un monitoreo eficiente a través, por supuesto, de la información, de datos y de grandes volúmenes de datos de la institución. Nosotros, dentro de nuestra práctica, también ayudamos a las organizaciones con outsourcing de auditoría interna, y hace una semana, 2 semanas, terminamos unas primeras revisiones por primera vez completamente no presenciales. O sea, es primera vez que sí, ya habíamos utilizado mucho el teletrabajo y la presencia a través del teletrabajo en esos revisiones, pero esta es primera vez que hemos terminado una revisión. Y casualmente pongo un ejemplo de lo que nos pasó en una institución que en teoría estaba completamente en la nube, con lo cual en teoría la revisión iba a ser posible hacerla completamente, y tuvimos que dejar en el informe algunos elementos que no pudimos revisar porque lamentablemente habían unos aspectos del proceso que no estaban digitalizados y no pudimos revisar. Entonces, esta es una situación que van a presentarse en muchos casos en la función de auditoría. Es una práctica normal. Vamos a tener que hacer este tipo de trabajos no presenciales en procesos que a lo mejor va a ser muy difícil, por supuesto, revisar, y esto hay que adecuarlo a la realidad. Y el otro punto que está inmerso en este cambio, por supuesto, es el tema de los colaboradores, y tanto del área de auditoría interna como de las áreas funcionales y negocios, operativas y de negocios en las organizaciones. Hay un tema cultural que nos ha tenido, hemos tenido que estar cambiando forzadamente de la noche a la mañana. El tema del teletrabajo ya se venía hablando, habían prácticas. Nosotros en firma, evidentemente, era una práctica
usada, pero no masivamente como lo estamos haciendo ahora. Y el tema ahora es, vamos a tener que trabajar con esta dinámica y que de alguna manera culturalmente las organizaciones se tienen que adaptar. Evidentemente a través de un proceso ágil dentro de las organizaciones que deba cambiar la forma de trabajo. Pero todos estos elementos van a ser abordados por Marelvis, el cual va a darle un vistazo a todas estas aspectos relevantes que tiene la función y esos retos que tiene la función de auditoría en este momento tan álgido, pero que es necesario adaptarse a estos cambios y a lo que nosotros llamamos la nueva normalidad. Adelante, Mare. Muchas gracias, Leo y Oriana, por la introducción. Adelante, Oriana. Bien, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver 4 acciones prácticas para abordar la situación actual desde la perspectiva de auditoría interna ágil. La auditoría interna ágil es una de estas herramientas o metodologías en la cual debemos explorar y aplicar y ya definitivamente ha llegado para quedarse. Pero independientemente de la misma metodología como tal, también tenemos que apalancarnos en herramientas tecnológicas para ser más eficientes en nuestra función. Antes de hablar de las herramientas, quiero hacer la acotación de que debemos estar incorporando dentro del plan todo lo que tiene que ver con los ataques de ciberseguridad. Porque últimamente sabemos que estos ataques han subido de manera exponencial, casi 5 veces lo que antes pasaba antes de la pandemia, ¿no? Y esto ha sido alborotado ahora durante este tiempo de cuarentena, en donde incluso hasta la Organización Mundial de la Salud tuvo su propio ataque de ciber, ¿no? Entonces, ¿qué nos reta a nosotros como auditores? A estar siempre anticipándonos a este tipo de riesgos emergentes, como es los ciberataques, ¿verdad? Y a tener las herramientas, y no solamente eso, sino que a cuidar también nosotros mismos, a nuestro personal, a nuestros colaboradores, tanto del área funcional como de auditoría interna, a que tengan mucho cuidado y concientizar todo el tiempo sobre este tipo de ataques, ¿no? Entonces, vemos que aparte de eso, de incorporar en el plan este tipo de auditorías, ahora tenemos que también apalancarnos en otro tipo de herramientas tecnológicas, como por ejemplo, herramientas de digitalización, análisis de datos, inteligencia artificial, RPAs, macros, etcétera, ¿no? Y más adelante vamos a estar viendo un poco de ese detalle, cómo aplica en cada proceso. Sin embargo, este tipo de tecnologías y herramientas es provechosa para poder hacer tareas manuales repetitivas, lo cual libera espacio en los recursos y obviamente hoy en día, que es cuando más se necesita de nosotros como auditores internos en el área de consultoría, así como lo dice la definición, podemos tener este espacio, ¿verdad?, liberado cuando implementamos este tipo de herramientas y tecnologías y así agregar mayor valor a la organización. Adelante. Entonces, habiendo dicho esto, vamos a revisar el plan de auditoría. El proceso de auditoría interna ágil utiliza diferentes tipos de metodologías como Scrum o como Kanban o otras, en las cuales se podría decir que tiene 3 etapas, ¿no? La primera tiene que ver con la planificación y relevamiento de información, pero antes de esto, que es donde nos encontramos en este momento, hay que priorizar y hacer un alto y decir, ok, nos mantenemos con un enfoque tradicional o nos mantenemos entonces abordando un enfoque ágil. Y esto hay que hacer hincapié en este sentido para decir qué auditorías vamos a estar ejecutando, qué auditorías no vamos a ejecutar en este momento o qué auditorías vamos a aplazar en el tiempo. Y esto es parte de la priorización que se tiene que hacer,
tomando en consideración que el plan de auditoría debe ser totalmente dinámico. Entonces, en esta primera etapa, ¿verdad?, en donde vamos a ver la planificación y el levantamiento de información, podemos decir que aquí, como dice el slide, tenemos como un contraste entre lo que era el enfoque tradicional y el enfoque ágil. El enfoque tradicional dice que el plan debe ser aprobado porque si no las auditorías no se pueden comenzar. Y esto antes es un enfoque muy tradicional que corre por nuestras venas y que cambia un poco nuestro chip y debemos nosotros también cambiar, así como han cambiado las organizaciones y se han vuelto más digital debido a esta circunstancia que estamos viviendo, ¿no? Si bien es cierto, el enfoque ágil dice que no es requerido tener un plan de auditoría totalmente cerrado cuando se tienen objetivos principales acordados, se puede ir avanzando, ¿no? Pero antes de implementar este tipo de planificación, hay que saber cuáles van a ser los recursos y cuáles van a ser incluso las áreas auditadas, que ahora le podemos decir como product owners, y así lo establece la metodología, ¿no? Entonces, fíjense que al momento de priorizar en el plan de auditoría, correr algunas auditorías, incorporar otras como que tengan que ver con riesgos emergentes, tales como de todo lo que tiene que ver con los canales digitales que se han implementado a raíz de esta situación. ¿Qué es lo que se busca? 3 objetivos claves. El primero, mantener o aumentar la dimensión de aseguramiento de la auditoría incorporando herramientas tecnológicas de análisis de datos. El segundo, aumentar el rol de anticipación de estos riesgos emergentes, como lo vimos hace un momento de ciberseguridad. Y el tercero, hacerse cargo y empoderarse de lo que es el rol de consultoría, obviamente sin perder la objetividad, ¿no? Y de esta manera, entonces, agregar valor y ayudar en este momento a la organización a cumplir con estos objetivos de negocio. Entonces, una vez que priorizamos, una vez que vemos la planificación y establecemos cuáles van a ser estas auditorías y cuáles son los objetivos claves, entonces vamos a ir al área de relevamiento de información, en donde incluso se pueden hacer cortos periodos o segmentos o sprint, como los conocemos en la metodología Scrum, sobre el proceso de planificación para hablar de puntos o hallazgos que requieran importancia para las áreas interesadas, ¿no? Adelante. Otro punto que es importante hablar es el unir los esfuerzos de las áreas de control. Y este es el momento en el cual auditoría interna, cumplimiento y riesgo deben trabajar de la mano. ¿Qué sucede? Ya los procesos y los flujos como los conocíamos o los teníamos levantados cambiaron. Y precisamente porque las organizaciones ya están adaptando sus modelos de negocio y su estrategia hacia un entorno más digital. Entonces necesitamos poder incorporar estas herramientas de manera tal que sirva para nosotros conocer cómo están los flujos reales del proceso de negocio, cómo extrayendo datos que puedan alimentar tanto la función de auditoría interna como a la función de cumplimiento y la función de riesgos. Esto que va a beneficiar en una mayor consistencia para alinear los procesos de negocio, que obviamente ya vimos que ya cambiaron y que están en proceso de mejora continua, va a ayudar al cumplimiento de políticas y procedimientos establecidas recientemente. Por supuesto que ayuda en ahorro en costos porque al extraer datos y analizar los datos como
como quien dice, incorporándose las transacciones, se pueden verificar o identificar cuáles son esas ineficiencias en estos procesos, estos que estaban escondidos y que ahora están prácticamente saliendo a la luz a raíz de estas analíticas o análisis de datos, ¿no? ¿Eso qué implica? Eso ayuda en una mayor productividad y, por supuesto, una velocidad y eficiencia sin dejar de lado la calidad del trabajo del auditor. Obviamente, todo esto va con un énfasis y un foco en los procesos de negocio y en los riesgos que identifica en esto debilidades o identifica descripción de procesos que ya no están actualizados, incluso descubre temas de fraude que anteriormente en un modelo tradicional se podría decir que las personas se incluían dependiendo de su expertise, tecnología, matemáticos, actuarios, etcétera, pero ahora con este análisis de datos y con la metodología de auditoría interna ágil, podemos decir que podemos incluso identificar estos nuevos procesos de fraude, ¿no? Descubrir, por supuesto, incumplimientos de políticas y prevención de blanqueo de capitales, leyes y regulaciones, pero en tiempo real. Entonces, unir esfuerzos de estas tres entes se podría decir que es parte del equipo de trabajo que debe incorporarse durante este tiempo de cuarentena y post-pandemia, ¿no? Adelante. Bien. ¿Qué sucede cuando tú implementas este tipo de herramientas de análisis de datos? Tú debes decir, ok, ahora estoy en esta situación en donde a lo mejor puedo tener herramientas de análisis de datos, pero no las uso, o a lo mejor la entidad donde estoy laborando o donde opera la función de auditoría interna cuenta en su área del front con robotización, por ejemplo, pero yo no puedo, como quien dice, ver si realmente estos robots están cumpliendo con los objetivos asignados. También puedo verme en la situación en donde sí tengo todo esto, pero yo mismo no he establecido un enfoque, ni procedimientos, ni metodología de análisis. Entonces, ¿qué sugerimos? Sugerimos que en este momento hacer un alto y hacer una autoevaluación de la función de auditoría interna, en donde la metodología de EY dice que podemos estar en 5 escalas de madurez. La primera, inicial, ¿verdad? Donde no hay un enfoque como tal, donde los procedimientos o metodología de análisis realmente pues son pobres o no existen. Se realiza de forma ocasional, de la mejor manera, utilizando cualquier tipo de herramienta, Excel, etc. Y no cuento con herramientas tecnológicas disponibles para que nosotros podamos hacer esta evaluación de datos. El segundo etapa de madurez podría decirse que se llama repetible. ¿Por qué repetible? Porque es algo que yo hago a discreción. Se reconoce como un valor agregado a la auditoría, es decir, quiero impresionar a mis partes interesadas y yo hago este tipo de auditorías. Las herramientas están disponibles, están a disposición, pero no se aplica de manera consistente ni correcta. Entonces, tenemos la etapa 3, que es la definida, en donde ya estamos viendo un avance y se aplica la política de análisis y se establece la metodología de analítica de datos. Aquí se utiliza la analítica liderada por la gestión de auditoría interna o incluso puedes tener herramientas ya implementadas en la segunda línea de defensa, en cumplimiento, en riesgo, en finanzas. Ahí tendríamos que ver en qué áreas la entidad la tiene realmente definida, ¿verdad? Se aplica la política de análisis y se establece una metodología sólida. Y por último tenemos las etapas de gestionada y optimizada, en donde si puedes unirlas,
es como un gran nivel de madurez, o si quieres hilar más delgado, también puedes irte a gestionada, en donde es más enfocada hacia la parte de RPAs, robotización, y optimizadas, en donde tienes de todo un poco, ¿no? Automatización de escritorio, robotización, y tienes inteligencia artificial. Viendo así que los procesos están en mejora continua y están siempre utilizando herramientas de seguimiento de control interno continuo. Adelante. Perfecto, ahorita vamos a pasar a hacer la primera pregunta que tenemos para la audiencia. La voy a leer primero aquí en pantalla y luego voy a darle compartir a la pregunta para poderles leer completo el detalle de la pregunta. La pregunta dice así. ¿Dónde se encuentra ahora su compañía y dónde desea estar? A. Considero que la compañía está en un modelo óptimo, con miras a implementar a corto plazo modelos de auditoría continua, RPA y auditorías ágiles. B. Aun cuando estamos en un modelo gestionado, usando pruebas avanzadas, necesitamos profundizar en herramientas tecnológicas y evaluar la implementación de RPA en la función de auditoría interna. C, estamos en un modelo sólido, tenemos el conocimiento, estamos aprovechando esta coyuntura para revisar qué modelos analíticos implementar en el enfoque de auditoría interna. D, es un modelo repetible, creemos que no es necesario el uso de estas pruebas ni es el momento para invertir en RPA. Tenemos herramientas, pero no las usamos. Y por último, no hay un enfoque ni metodologías de análisis. ¿Ok? Voy entonces a proceder a publicar la primera pregunta y allí la pueden ver en sus pantallas. Les repito, tenemos la opción A, es el modelo óptimo, que pues bueno, tiene miras a implementar a corto plazo modelos de auditoría continua, RPA y auditorías ágiles. B, aún cuando estamos en modelos gestionados, usamos pruebas avanzadas, necesitamos profundizar en herramientas tecnológicas y evaluar la implementación de RPA en la función de auditoría interna. Solo deben hacer clic en sus pantallas para poder contestar. C, estamos en un modelo sólido, tenemos el conocimiento, estamos aprovechando esta coyuntura para revisar modelos analíticos e implementar el enfoque de auditoría interna. D, es un modelo repetible, creemos que no es necesario el uso de pruebas ni es el momento para invertir en RPA. Y por último, no tenemos un enfoque ni metodología de análisis. Listo, yo creo que, ok, ya tenemos a todo el mundo respondiendo. Como les digo, solamente deben hacer clic en su pantalla, en el espacio blanco, y allí podrán contestar directamente. En caso de tener algún problema que a veces ocurre, solamente en la pantalla, en la misma pantalla donde ven las presentaciones, deben hacerle clic y contestar. En caso de que no les acepte el clic en la pantalla, que a veces ocurre, nos pueden responder a través del área de questions o preguntas. Nos dicen opción A, B o C y pues las tomaremos en cuenta al momento de leer el resultado. Listo, yo creo que con esto podemos terminar. Vamos entonces a compartir los resultados. Allí, Mare, los tienes. Interesante. Vemos que el 10% ha dicho que sí está de acuerdo con el modelo óptimo, en donde van a utilizar RPAs y auditorías ágiles. El 38% el modelo gestionado de pruebas avanzadas, pero necesitamos profundizar con estas herramientas tecnológicas. Por último, a ver, tenemos un modelo sólido, aprovechando esta coyuntura, un 25%. Prácticamente la audiencia está concentrada en el modelo gestionado de pruebas avanzadas y modelo sólido. Un 0% en modelo repetible, que no es necesario, y por último, un 26% no hay enfoque ni metodología de análisis. Okay. Y aquí por el chat nos contestaron varias personas que están también en la opción B y en la opción C. Ah, ok. Excelente. Quiere decir que la mayoría están
en la B y en la C. Pero es interesante porque ahora, como las organizaciones están cambiando y adaptándose a lo que viene, ¿verdad? Que prácticamente podríamos decir que es la reapertura o la alza de la economía, incluyendo, bueno, nuevos productos, nuevos canales, etcétera. Asimismo, nosotros como auditoría interna tenemos que ir hacia allá y enfocarnos en dar ese valor agregado, porque tal como dice la definición, ¿verdad? Somos un área independiente y objetiva de aseguramiento y consulta que da valor agregado y ayuda a la organización a cumplir estos objetivos de negocios. Entonces, si ya los objetivos de negocios están orientados hacia un entorno más digital, entonces nosotros tenemos que incorporar auditorías digitales, ¿no? También. Ok. En ese sentido, vimos que ya el hoy, que ya prácticamente lo tenemos cubierto con la implementación de tecnologías que nos ayudaron a entrar en teletrabajo, hemos hecho auditorías internas remotas, tal como lo mencionó Leo hace un momento en la introducción. Si bien es cierto, tenemos esto ya definido y hablamos un poco acerca de auditoría interna ágil con herramientas de análisis de datos, queremos ver qué es lo que viene, ¿no? Ya hicimos un análisis, incluso autoevaluación de la función de auditoría interna y ustedes vieron los resultados de qué es lo que dice la audiencia. Y dentro de la audiencia tenemos personas de diferentes países, o sea que pueden ser bastante, como quien dice, integral o esta visión, ¿no? Entonces, ¿qué sigue? Revisar el enfoque de auditoría interna, pero antes de entrar en eso, vamos a ver la pregunta que sigue, ¿no? Sí, nuevamente les leo la pregunta y luego les abro entonces el área de preguntas para que puedan contestar. En primer lugar, entonces la pregunta sería, ¿en su organización se están preparando para la nueva normalidad? Y la respuesta 1 sería sí, se crearon diferentes comités para revisar los temas relacionados a atención de clientes, al riesgo de contagio de colaboradores, a las medidas financieras producto de las decisiones gubernamentales. B, se crearon los comités, pero no estamos seguros de cómo manejar la reapertura en cuanto a los procesos de colaboradores. No sabemos si hacer parcialmente teletrabajo o estar todos en las oficinas. C, la alta gerencia está actuando dependiendo de cómo cambian las condiciones semana tras semana. Y D, la compañía en la que laboro no está operando actualmente. Entonces voy a dar paso a que puedan contestar la pregunta. Ya la pueden ver en sus pantallas. Y entonces tenemos la opción A, sí, se crearon diferentes comités relacionados a temas de atención al cliente, al riesgo de contagio, a las medidas financieras. B, se crearon los comités, pero no estamos seguros realmente de cómo va a ser el manejo de los colaboradores cuando se dé la reapertura, si mantenernos en teletrabajo o no. C, la alta gerencia está actuando dependiendo de cómo van cambiando las condiciones semana tras semana. Y D, no, la compañía en la que laboro no está trabajando actualmente. Vamos a dar unos segunditos más para que puedan contestar. Igualmente, deben hacer solamente clic en su pantalla en la opción correspondiente, en la opción que deseen marcar, en el punto blanquito que tiene el comienzo de la opción. En caso de que no puedan contestar, simplemente nos lo envían a través del chat. Ok, voy a cerrar y allí entonces podemos ver los resultados. Mira qué interesante, Leo, no sé si tienes alguna opinión acerca de esto, pero fíjate que sí se crearon diferentes comités que atienden tanto la parte de crisis como la parte de reapertura y colaboradores. Es un 47% de la audiencia que está orientado hacia esto, ¿no? También vemos un 13% que dice que sí se crearon comités, pero no están seguros de cómo va a ser esta reapertura o este regreso, como quien dice, a la nueva normalidad.
Sí, bueno, buenas tardes. Fíjense que el tema de la respuesta, sobre todo los temas de contingencia, nosotros hicimos un webinar la semana pasada sobre este tema y una de las conclusiones que llegamos, sobre todo respondiendo temas de la audiencia, era, sí, los planes de continuidad y contingencia estaban en la organización, evidentemente no preveían una crisis como la que estamos viviendo, tan global y tan catastrófica, pero sí en la realidad funcionaron y han funcionado muy bien. Las organizaciones se adaptaron muy bien ante esta crisis muy rápido, ¿verdad? Lo que sí es un tema importante es cómo entonces adaptarnos a esa nueva normalidad, que es lo que están analizando muchas organizaciones en este momento, y es normal que ante esta tipo de crisis pues estén analizando la vuelta a la nueva normalidad, como nosotros la llamamos ahora, como la tenemos que definir, porque no va a ser la realidad anterior que teníamos, pero están considerando esos elementos y es normal que este tipo de respuestas se den dentro de la audiencia y sobre todo en las organizaciones. Lo importante va a ser acá, bueno, qué tan rápido podemos adaptarnos a esa nueva normalidad y cómo esos comités de crisis puedan considerar la vuelta al mundo. Evidentemente habrá diferencias entre tipos de industrias que están menos o más afectadas con la pandemia. Fíjate que el 40% decía allí que la organización está actuando dependiendo de cómo el gobierno está tomando las diferentes acciones en sus países, ¿no? Eso también impacta porque prácticamente es casi la mitad de la audiencia. En este sentido, quiero compartirles cómo nosotros en EY estamos ya preparándonos para esta reapertura. Los colaboradores son personas que tenemos que proteger, ¿verdad? Que manejan procesos, que manejan actividades del día a día y que obviamente tenemos que monitorear cómo es su salud, quiénes son las personas que tienen a su cargo estos colaboradores, etcétera, ¿no? En este sentido, EY ha desarrollado una solución. Es una app móvil, el cual todos tenemos en nuestro celular. Este app que se llama EY COVID Care, nosotros lo tenemos para poder monitorear la salud a nivel de cada uno de los individuos en la organización. ¿Esto qué controla? Controla las interacciones, es decir que en este caso, si yo tengo una reunión física con Leonidas en una sala, ¿verdad?, presencial, esto va a estar incluso yendo a un panel, a un tablero de control que va a identificar esta interacción entre equipos de trabajo. Esto también incluye el manejo de la movilidad, es decir, nosotros como somos una firma regional que atendemos diferentes países, ¿verdad? Nosotros viajamos mucho y nos tenemos que también monitorear quiénes están viajando a qué países y bajo qué condiciones, ¿no? Esto con el objetivo de ¿qué? De poner atención a los grupos más vulnerables y a saber si una persona entra en riesgo de contagio, saber cuál fue su red de interacción primaria y cuál fue aquellos lugares que visitaron, ¿no? Si vemos esta app, aquí vemos que tiene diferentes funcionalidades, las más importantes son las que enumeramos aquí, en donde se puede hacer un diagnóstico de nivel de riesgo y estado de salud de los colaboradores por área, por línea de servicio. Incluso se puede ver los temas de listados de hospitales dependiendo de qué países ha visitado o se encuentra este colaborador, y tips y recomendaciones en los cuales van a estar incluidos pues algunas estrategias de gobierno que hay que ir actualizando día con día, ¿no? De hecho, hoy mismo recibimos cuál va a ser, como quien dice, los procedimientos o las políticas para poder regresar a la nueva normalidad para nosotros, ¿no? Este app incluye tableros de control donde se puede consultar listas detalladas, donde se ven indicadores por nivel de riesgo, es decir, riesgo bajo o alto, dependiendo
de cuál ha sido la situación, se analiza incluso por grupo, o sea que se puede ver grupo, geografía, etcétera, ¿no? Esta herramienta nosotros la tenemos para los colaboradores, pero también está disponible para clientes y puede estar en producción en solamente 24 horas, ¿no? Esto ayuda un poco a monitorear este riesgo contagio al momento de la reapertura. Una vez se haga esto, o ya ustedes tengan este análisis de las personas, de los colaboradores, que es prácticamente la parte crucial o medular de la continuidad de negocio, podemos entonces entrar a las diferentes ventajas de implementar herramientas tecnológicas. Adelante, Miriam. El uso de la tecnología pone los hechos sobre la mesa, es decir, con este tipo de herramientas y metodologías ágiles podemos asegurar que nuestro equipo de auditores cuentan con acceso a resultados y análisis que destacan sobre otras y sobre el enfoque tradicional. Y esto va en cumplimiento de uno de los objetivos de auditoría interna ágil, que es mantener o aumentar la dimensión de aseguramiento. Esto basado en los hechos, es decir, que con la información o los datos y todas estas herramientas de RPA o inteligencia artificial, podemos incluso dar resultados más orientados hacia el negocio y aumentar la aceptación de las partes interesadas, que a veces se ponen un poquito reacios en implementar este tipo de tecnologías en la organización, ¿no? También aumenta el nivel de conocimiento de nuestros auditores y, por supuesto, el nivel de conocimiento de los procesos actuales en atención a posibles problemas y analiza las causas raíz de aquellos hallazgos que podemos encontrar. Y esto de manera eficiente y con una velocidad de tal manera que podamos dar oportunamente este feedback a las áreas, ¿verdad?, interesadas. Pero fíjense que la ventaja de esto, sobre todo para equipos que son regionales, en donde manejan diferentes compañías, en donde manejan compañías con diferentes industrias, donde se desplazan en la región y también manejan equipos multidisciplinarios que están ubicados en diferentes países, pueden incluso de manera remota, ¿verdad?, ahorrar en costos, en viajes, en tiempos de presentación de informes, solamente con extraer información y utilizar herramientas como Tableau o Spotfire. Adelante. Entonces la pregunta es, ¿cuentan ustedes con este tipo de automatización en auditoría interna o incluso en su departamento de tecnología o en las áreas de la segunda línea de defensa? Miren que aquí vemos en este slide, es como una línea de tiempo, en donde la primera línea o el primer punto de partida fue la cuarentena. Al momento de llegar el COVID, digamos que lo primero o la recomendación, que es justamente donde estamos parados, es actuar. Actuar para implementar temas más rápidos de esto que se pueden hacer sin mayor esfuerzo, pero que obviamente es menos madura la solución, como por ejemplo automatización de escritorio. Esto tiene que ver con automatizar tareas de un solo usuario. Es decir que, por ejemplo, si la persona, no sé, tiene que actualizar valores de crédito para garantías, entonces la herramienta lo hace por él, tomando en consideración lectura de documentos, etcétera, ¿no? Pero fíjense que a diferencia de la siguiente etapa, que es automatización utilizando robótica, ¿verdad?, en procesos o incluso en auditoría interna, vemos que ya se vuelve un poco más táctico. Entonces, allí, en vez de ser la automatización de un solo escritorio, de una sola persona,
vemos que ya estamos automatizando procesos completos. Esto incluso amplía, ¿verdad? De manera tal que las funciones hacen que se libere espacio y los auditores o las personas que están asociadas a estos procesos, porque puede ser tanto para auditoría interna como para otras áreas de control o del front, que se está usando mucho, pueda liberar espacios y ellos pueden dedicarse a hacer otro tipo de análisis. Entonces, esto catapulta los recursos y el valor agregado a la organización, así también tomando en consideración que al automatizar estas rutinas, ¿verdad? Siguiendo reglas, obviamente esta fase de RPA no toma decisiones por sí sola, sino utilizando reglas, podrían ser más enfocadas hacia el cumplimiento de los objetivos de negocio en los procesos tanto del front como del back, como también de las áreas de control, ¿no? Si ustedes ven la línea de abajo, la línea horizontal dice velocidad de implementación y madurez de las soluciones. Esta línea va de menor a mayor, pero la línea vertical dice cuáles de estas herramientas agregan mayor valor y capacidad. La que agrega mayor valor y capacidad es la de inteligencia artificial. Si vemos, ¿verdad? La parte de inteligencia artificial utiliza plataformas estratégicas para el cambio estratégico, aplicando así estrechamente casos como, por ejemplo, análisis de contratos largos y complejos, en donde la pregunta es más que nada, ¿a dónde están los posibles errores o cuál es la probabilidad de error? Entonces, este es un ejemplo que se usa mucho, ¿no? Nosotros en EY, de hecho, tenemos ya inteligencia artificial andando para las auditorías. Y esto nos agrega mucho valor porque antes lo que hacíamos era ver o revisar cuáles eran los diferentes escenarios en donde podría darse un fraude, por ejemplo. Pero ahora nosotros tenemos, ¿verdad? A EY Helix GLAD, que ustedes lo pueden incluso buscar en internet. Ahí aparecen varios videos, etcétera, de cómo se usa, para poder catapultar estos resultados, cubrir el 100% de la información y generar otro tipo de discusiones en la organización, ¿no? Entonces, este es un ejemplo de automatización y de cómo puede ir avanzando en el tiempo durante este periodo que es crítico. Ahora sí, Oriana, adelante. Ok, vamos entonces a la siguiente pregunta. Dice, su compañía ha implementado la automatización en auditoría interna, perdón. ¿Cuáles están considerando? Entonces tenemos como primera opción, tenemos buenos macros de Excel que nos brindan los resultados que esperamos al plan. B, consideramos implementar RPA para automatizar rutinas de pruebas repetitivas y cajoneras. C, ya tenemos RPA implementados y estamos planificando el uso de inteligencia artificial para cubrir pruebas que no son rutinarias y requieren de mayor juicio. Y D, preferimos quedarnos con los RPA que tenemos sin implementaciones de inteligencia artificial. Entonces voy a pasar a publicar la consulta para que puedan contestarla en pantalla directamente. Y allí entonces pueden ver la opción A, B, C y D, que sería, entonces, pues tenemos la opción A, tenemos macros en Excel, automatización del escritorio. Opción B, consideramos implementar RPA para algunas pruebas repetitivas y cajoneras. C, te contamos ya con RPA y estamos planificando el uso de inteligencia artificial para las pruebas que no son rutinarias y requieren de mayor juicio. Y D, preferimos quedarnos con RPA sin implementaciones adicionales de inteligencia artificial. Entonces, vamos a dar unos segundos adicionales para que puedan todos contestar.
Y nuevamente, las personas que gusten nos pueden hacer llegar su respuesta a través de questions si la plataforma les está dando problemas para poder contestar directamente en su pantalla. Ok, voy a cerrar entonces y allí puedes ver, Mare, las respuestas. Interesante porque tenemos aquí que la audiencia está más o menos dividida entre las tres primeras, aunque la primera tiene mayor aceptación, ¿no? 36% macros en Excel, automatización de escritorio. 27% considerando implementar RPAs, puede ser tanto en el front como en auditoría interna y en la segunda línea de defensa también podría ser. Y 24% RPAs implementados y estamos planificando el uso de inteligencia artificial. Excelente. Por último, un 13% RPAs que tenemos sin implementación de inteligencia artificial. Ok, bastante dividido la audiencia, ¿no? Ok, entonces ahora vamos hacia implementar estas nuevas tecnologías y modelos de ahí. Si vemos, adelante, si vemos la auditoría interna se ha volcado prácticamente, o sea, nos están forzando a entrar en esta revolución digital, que podríamos decir que es la cuarta revolución, así le están llamando, en donde los negocios prácticamente se movieron a nuevos modelos. Tenemos nuevos mercados, incluso negocios que eran muy locales, pues ahora se han expandido o se van a expandir con nuevos mercados, nuevos productos, y esto implica una serie de retos que nosotros tenemos. Obviamente va a incrementar las amenazas, pero tenemos retos como, por ejemplo, procesos que se han tornado más complejos de lo que eran por desintegración de los sistemas o datos fragmentados, unos están en un proceso, otros están en procesos manuales, o sea, pero que han ido migrando hacia procesos digitales, ¿no? Entonces, aquí vemos, ¿verdad?, una serie de retos que prácticamente nos jala a que nosotros estemos listos para digitalizarnos a nosotros mismos como auditores internos, en donde debemos ser líderes de este viaje digital y acompañar a la organización, ¿verdad?, para poder cumplir con estos objetivos, ser más eficientes y sobre todo en esta situación que nos vemos ahora, ¿no?, que ha llegado para quedarse y que realmente tenemos que adaptarnos. Pero no dejando atrás que esto también nos va a implicar una transformación para nosotros poder asumir estos desafíos y ofrecer soluciones integrales que brinden este soporte a todas las líneas, ¿no? Entonces vemos, siguiente, que estas herramientas como analítica de datos nos permite hacer observaciones para monitorear de manera efectiva las operaciones globales, es decir, aquellas grupos de organización que tienen diferentes localidades, diferentes sucursales regadas por todo el país o en la región incluso, permite hacer un monitoreo de manera efectiva sobre estas operaciones y, por supuesto, analizar procedimientos, hacer comparaciones entre unas con otras, en el caso tal de que tengan negocios similares o productos, servicios similares, y también, por ejemplo, aquellos que están considerando y que incluso en la pregunta anterior consideraron robótica, también les puede ayudar a extraer y migrar información desde múltiples y diversos sistemas de ERP, porque a veces tenemos compañías que manejan diferentes sistemas dependiendo de su localidad geográfica y de lo que implementaron en su momento, ¿no? Entonces esto permite un poco integrar y actualizar pues esta información. Esto también hace que el equipo de auditoría analice más la causa raíz de cuáles son los problemas o identifique debilidades en procesos. Y también pues presente oportunamente los informes a las partes interesadas y no se vaya por ese enfoque tradicional de esperar hasta el final, sino que podemos hacer sprints
cortos o segmentos cortos, tomando en consideración grupos pequeños para atacar diferentes auditorías en el transcurso del tiempo, ¿no? Obviamente que esto actualiza el plan de auditoría, que es dinámico, así que eso nos podría dar ese valor agregado, ¿no? Adelante. Y aquí podemos ver resumido todo lo que hemos hablado. Todo el proceso de auditoría, tomando en consideración el proceso de auditoría interna ágil, la metodología, y tomando en consideración utilizando estas herramientas de extracción de datos, de análisis de datos, ya sea por automatización de escritorio o por RPAs en procesos o inteligencia artificial, ¿no? En donde vemos la evaluación global de riesgos utilizando el proceso de extracción de datos, en donde vemos incluso la planificación, la ejecución de la auditoría tomando en consideración pruebas automatizadas y, por supuesto, estas actividades de seguimiento que aquí, aunque aparezca de manera lineal, en realidad es algo que está continuo y que podríamos llamarlo como un backlog de auditoría, ¿no? En donde puede cambiar de prioridad y puede incluso ser una de las auditorías de las últimas, pero al nosotros en el primer sprint encontrar un hallazgo que debamos conversar con los stakeholders, entonces podría pasar a ser prioritaria, ¿no? Y obviamente compartir los informes. Fíjense que a los lados ustedes van a ver cuáles son los beneficios y cómo se aplica este modelo de extracción para cada uno de este proceso de auditoría interna, ¿no? Adelante. Entonces quiero compartirles un poco, esta sí es metodología pura, dura de EY, en donde nosotros hemos estado dándole soporte al área de auditoría interna y, por supuesto, a la segunda línea de defensa. ¿Cómo? Implementando modelos operativos con analíticas de datos, con RPAs, estableciendo cuáles son estos equipos líderes que van a estar enfocados en este tipo de herramientas y metodologías, e integrando un hub analítico de datos en donde estos puedan hacer solicitudes de manera customizada o incluso solicitudes ya programadas que son recurrentes, como las de auditoría externa o incluso reguladores, etcétera, ¿no? Estos beneficios están prácticamente ya comprobados con nuestros clientes, en donde se aumentó y se alineó la cobertura de los riesgos y tuvo una mayor capacidad de generar informes y hallazgos de mayor valor agregado, ¿no? Adelante. Entonces, fíjense, ¿qué hicimos como para contarles un poco en estos últimos clientes que hemos estado haciendo este tipo de enfoque? Tomamos en consideración todas las pruebas o las pruebas que se tomaron para automatizar. El robot toma estas pruebas, verifica cuáles son las solicitudes de información que le debe mandar al área auditada o al equipo, ¿verdad? Y el robot toma esto de la misma computadora o del área auditada o de los sistemas, dependiendo de cuál es el tipo de prueba y cuál es la solicitud de información, y sin tener mayor contacto, de una vez el robot verifica la integridad de los datos, cosa que ayuda muchísimo a la organización, porque ahí también se ve el tema de calidad de datos, clasificación de información, seguridad, segregación de funciones, y de una vez esto tira este resultado, ¿no? Entonces, fíjense que este proceso, que de pronto nos podría tomar en un enfoque tradicional, una auditoría de una planificación de una semana o de 2 semanas de ejecución, la podemos tener pues en 48 horas o 24 horas ya listas para compartir con las partes interesadas. Por último, ya para cerrar, sí les digo que este tipo de
de metodología o de herramientas requiere incorporar algunas habilidades que deben ser prácticamente, como quien dice, apoyadas por la alta gerencia, ¿verdad? Obviamente. Y nosotros como auditores, habilitar o identificar estas personas claves o campeones, así les llamamos nosotros, champions, de cara a este enfoque ágil, ¿verdad? Que van a ser incluso capacitados, que van a mejorar sus competencias y que incluso ellos mismos van a, como quien dice, permear esto hacia toda la organización. Tenemos que motivar este liderazgo e involucrar a nuestros colegas, saber quiénes son aquellas áreas que pueden brindar mayor soporte a implementar estas iniciativas y empezar por esas áreas, ¿no? La verdad es que ya hoy en día, pues esta pandemia prácticamente nos cambió nuestra profesión y también nuestra vida personal, así que tenemos que estar foco a esto y a cómo podemos incluso nosotros también cambiarnos y adaptarnos a este entorno digital. Sin más que agregar, quiero invitarles a los próximos webinars. Por ejemplo, tenemos la siguiente semana a Jorge Arnaud viendo todos los temas de prevención de blanqueo de capitales, en donde incluso va a hablar un poco acerca del due diligence digital y otros temas bien interesantes que debemos estar pues en línea durante este momento, ¿no? Leo, ¿tú ibas a decir algo? Sí, existen unas preguntas, no sé si Oriana nos comentas ahí. Sí, la primera que tenemos es, ¿cómo podemos, y quizás Leo nos puedes ayudar con esto, cómo podemos mantener y apoyar al personal de auditoría interna a mantenerse motivado mientras trabaja desde casa remotamente? Sí, una pregunta bien pertinente y de verdad yo quiero contestar con lo que nos ha pasado a nosotros y cómo hemos afrontado esta situación de la noche a la mañana, ¿no? Y podemos decir que nosotros a nivel de firma, de consultoría, auditoría, teníamos procesos ya adaptados para efectos del teletrabajo, ¿no? Y hubo un paradigma que se rompió, se nos cayó de la noche a la mañana y puedo decir que yo era uno de los equivocados y decíamos, es que no todo el mundo sirve para hacer teletrabajo. Y eso se nos cayó de la noche a la mañana, eso es mentira. O sea, demostramos que es mentira, que todos estamos haciendo teletrabajo y podemos hacer teletrabajo. Lo que sí hay que considerar algunos elementos, ¿verdad? Dentro de ese teletrabajo, ¿verdad? Y uno, evidentemente, son las condiciones. Hay herramientas técnicas que tenemos que apoyar. Afortunadamente, para nosotros las herramientas técnicas las teníamos, las VPN, las computadoras habilitadas para poder hacer teletrabajo, dado que, bueno, somos una actividad regional y estamos acostumbrados a esto. Lo otro son, evidentemente, condiciones de espacio, ¿no? Y eso es un tema importantísimo de que nosotros hemos estado evaluando a nivel de firma y cómo apoyar a la organización. Muchas de las personas que le tocó hacer teletrabajo de la noche a la mañana no tienen ni siquiera una buena silla ergonómica o adaptada para estar todo el día trabajando en su casa y eso puede afectar la eficiencia de una persona. Evidentemente, a veces las condiciones técnicas de la red y del servicio de comunicación no es fácil. Y entonces también tenemos que entender esos temas. Esos temas, bueno, escapan un poco a lo que es la situación personal, pero debemos atenderlos. Inclusive nosotros hemos tratado de ayudar a algunos de las personas del equipo que han tenido dificultades en el tema de espacio físico para que se puedan adaptar de la mejor manera a eso, y es una forma de apoyar, no es fácil trabajar 8 horas y estar sentado por una silla que no ayuda, ¿no? Otro elemento importante es, bueno, ¿con quién está esa persona, verdad? No es lo mismo una persona soltera que viva solo a una persona que tiene que cuidar a un niño o que tiene que atender a un adulto mayor y encima laborar todo el día. Y esa situación hay que comprenderla, por eso el análisis debe ser caso a caso
dentro de los elementos para tratar de apoyar a esas personas y tratar de entender la situación para no exigirle a cosas adicionales que pudiéramos exigirle a una persona que tiene una condición completamente diferente. Y bueno, y hemos hecho también, del área de talento nuestra ha estado muy activa y sobre todo nosotros también hacer, activar algunos mecanismos de tratar de hacer esta dinámica lo más personal posible. Una de las cosas que nosotros hicimos desde el principio fue tratar de establecer salas de trabajo a través de todo este tipo de herramientas virtuales de trabajo y salas de trabajo donde tuviéramos la capacidad de tener las cámaras prendidas y poder comunicarnos nosotros ahí todos, de que nos viéramos. Es una forma, a pesar de que todo el mundo estuviera trabajando con una tarea diferente, pues estuviéramos en una sala de trabajo en común que pudiéramos vernos y conversar o hablar de alguna manera. Lo hace un poco más personal y un poco más real, ¿no? Dentro de este trabajo digital. Otro elemento también importante que hemos estado haciendo son reuniones de esparcimiento, o sea, virtuales, pero cada cierto tiempo hemos inclusive hecho reuniones, ahí inclusive Oriana nos ha apoyado muchísimo en hacer reuniones para contarnos anécdotas, hablar, inclusive almorzar juntos o tomarnos algo juntos un viernes en la tarde, de manera de que esta situación particular pues pueda ser la mejor posible. No tenemos ese contacto físico, pero sí lo tenemos virtual y podemos hacerlo de alguna manera lo más agradable posible, ¿no? Y por supuesto con muchas charlas, el área de talento está muy activa con tipos de charlas que nos puedan apoyar sobre temas de finanzas, de actividades de esparcimiento en casa, directo, cómo afrontar inclusive algunos elementos de este encierro que tenemos para tratar de hacer esta forma de trabajo un poco más dinámica. Sabemos que esta nueva realidad que nos ha tocado vivir de la noche a la mañana, pues va a ir cambiando en el tiempo, no va a cambiar completamente, vamos a seguir haciendo teletrabajo, pero algunos vamos a ir incorporándonos de alguna manera a los espacios físicos normales, no como antes, pero sí va a haber alguna dinámica un poco más o menos restrictiva dentro de la situación, pero es parte. Yo creo que cada caso particular hay que analizarlo en nuestros equipos, los líderes de equipo tienen que considerar esos elementos, buscarle alguna solución posible, ¿verdad? Y tratando de crear espacios dentro de esta realidad virtual que tenemos de esparcimiento también, no todo es trabajo y debemos por lo menos comunicarnos y evaluar y evidentemente siempre y cuando nos apoye los servicios de comunicación, los servicios de internet que a veces también ha estado fallando y han sido muy complicados. Bastante. Pero más o menos es nuestra dinámica. Perfecto. Miren, en honor al tiempo y ya nos hemos extendido un poco, solamente quisiera a ver si Mare nos puedes apoyar a repetirnos el nombre de la herramienta de inteligencia artificial que utilicé igual porque pues fue una de las consultas que nos hicieron cuando me la mencionaste y el resto de las consultas pues las haremos y las responderemos ya en directo personalmente a cada uno de ustedes. Claro, la herramienta se llama EY Helix con H, ELIX GLAD. Incluso al cerrar acá puedo mandar información a la audiencia para que puedan ver qué es lo que hace la herramienta y un poco saber cómo es que esto se ideó, ¿no? Perfecto. Sí, y yo quisiera agregar solo, Oriana, un segundo sobre todo el tema de lo que es la analítica avanzada y herramientas de inteligencia artificial. Y no solo, evidentemente, igual se está preparando y tenemos ayuda inclusive de herramientas ya desarrolladas, pero yo creo que cada organización, dependiendo de su tamaño, puede ir desarrollando estos elementos. Fíjense, nosotros hemos estado trabajando con el tema de la inteligencia artificial en diferentes ámbitos y sobre todo en temas de áreas de riesgo hay soluciones adecuadas y para cada organización. Lo importante ahí sí es el tema de que la especialización en el área de auditoría tiene que ir cambiando, ¿no? O tiene que ir fortaleciéndose con elementos o recursos que puedan manejar este tipo de diseño y desarrollo de herramientas que inclusive a través de herramientas de software libre se pueden
desarrollar. Entonces, sí, podemos y tenemos soluciones, pero cada organización puede desarrollar elementos y herramientas a través de la disponibilidad de recursos, tamaño y esfuerzo que quieran desarrollar y evidentemente procesos que quieran revisar. Esto no es un tema solo de una herramienta, sino de la práctica, de lo que es la utilización de la inteligencia, de herramientas de analítica avanzada para evaluar los procesos de manera continua. Y eso es el mensaje que se deben llevar. Ya después están las herramientas, por supuesto, que apoyan en esto y mucho más eficientemente. Pero llévense ese mensaje. Es un tema de aplicar esa práctica de analítica avanzada a nuestros procesos normales, y ahora con este tema de la digitalización de los procesos, pues es requerido con mucho más importancia de cara al futuro. Gracias, Leo. Ajá, perdonen, estaba teniendo problemas con mi audio. Muchísimas gracias a todos por haberse conectado en la sesión de hoy. Tuvimos muchas consultas, espero que lo hayan disfrutado. Igualmente, como les digo, les contestaremos en one-on-one, estaremos enviando el material y cualquier duda, por favor, no duden en contactar directamente a Marelvis, ahí pueden ver sus datos. Muchísimas gracias a todos y que tengan el mejor día posible. Chao, chao. Hasta luego. Chao, hasta luego. Muchas gracias a todos. Gracias por participar. Hasta luego. Hasta luego.